Ahora sí. Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Vale, bueno, estaba dando un poquito de margen en lo que vais entrando. Tenía ya un mensaje de Margarita, de Juan también. ¿Qué tal, chicos? Lo primero de todo, si me podéis confirmar que me podéis oír bien, que me podéis ver, a mí, bueno, la pantalla también. Ya sabéis que tenéis el chat disponible. Vale, yo tenía muchas ganas de empezar hoy. Sabéis que me encantan las masterclass. Yo creo que al final nos dedicamos durante varios días a tratar un tema como muy concreto y el objetivo principal al final durante esos días es que vosotros tengáis la capacidad, o por lo menos cierta capacidad, para poder desarrollar una mejor operativa. Entonces, en esta sesión, estas sesiones que vamos a estar viendo, son 4 sesiones, nos vamos a dedicar sobre todo a entender bien, ¿vale? Cualquier aspecto del dólar. Además, con esto del nombramiento de Trump, se hacía para mí por lo menos urgente el hecho de que tratásemos este tipo de temas de la era Trump. Muchos además me habéis estado preguntando y me habéis propuesto también en las masterclass, por eso lo estamos teniendo en cuenta ahora, que cuál podía ser el futuro de dólar, cómo podría comportarse el dólar durante el año 2025. Es verdad que hay muchas incógnitas que todavía están por resolver, pero de momento vamos a intentar dar contestación por lo menos a la máxima cantidad de preguntas posibles, ¿vale? Y por supuesto, ya sabéis que si tenéis dudas, chicos, ¿vale? Tenéis alguna pregunta, algo que no sepáis, o hay muchas veces lo digo porque evidentemente también con el nombramiento de Trump surgen dudas y yo os animo, por supuesto, a que las hagáis en el chat, ¿vale? Que preguntéis todo lo que queráis saber. Yo, obviamente, siempre cuando esté dentro de mis conocimientos y pueda ayudaros, obviamente pues estaré encantada de poder hacerlo. Así que, a ver, lo primero de todo, tenemos que tener muy claras unas bases, ¿vale? Para poder entender bien la era Trump, tenemos que conocer un poco más el dólar. Al final son 4 sesiones, vamos a estar desarrollando muchísimos aspectos. Tenemos, como siempre, que construir primero los cimientos, las bases, y luego ya poco a poco ir perfilando un poquito más, ¿vale? Entonces, bueno, os voy comentando. Es verdad que el tema Trump, deciros que no nos pilla de nuevas, ¿vale? Tampoco es que nos pille como que no lo hayamos vivido antes. Donald Trump ya fue presidente de Estados Unidos antes, y eso, aunque no tienen por qué ser iguales las cosas, evidentemente, pero eso también lo podemos utilizar como una baza a nuestro favor. Vale, ya sabemos un poco, no solamente qué esperar, en muchos casos conocemos un poco el tipo de comportamiento que lleva a cabo Donald Trump, entonces eso también es algo bueno, y también las reacciones del dólar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir viéndolo. Aprovecho para saludar, por ejemplo, tenemos a Abelardo también, que estaba saludando, estaba leyendo ahora el mensaje. ¿Qué tal, Abelardo? Un gusto también. Y como he dicho, vale, chicos, por favor, no os calléis nada, que veo que de momento estáis bastante calladitos en el chat, que estoy acostumbrada a ver más mensajes, pero por favor, ¿vale? Escribir comentarios, preguntas, lo que necesitéis. Para yo asegurarme sobre todo de que todo lo que os vaya contando poco a poco vaya quedando ok. Vamos a ir luego subiendo de nivel en las próximas sesiones. Van a ser martes y jueves esta semana y la que viene, así que necesito por favor que os quede todo clarísimo, clarísimo. Vale, entonces, bueno, dominando el dólar, movimientos de mercado en 2022. Ya sabéis que esta serie de webinars las tenemos gracias a Tickmill, un gran broker. Muchas veces me habéis preguntado sobre recomendaciones de brokers con los que operar, brokers con los que trabajar, y yo muchas veces pues os he dicho que Picnic, ¿vale? Es uno de los mejores. Bueno, echarles un vistazo, si tenéis alguna duda podéis contactar con ellos, que además estoy segura que estarán encantadísimos de poder ayudaros y poder daros contestación, ¿vale? La verdad es que, lo digo sinceramente, es un broker muy serio y algo que me gusta muchísimo, que diferencia mucho a este broker de los demás, es el esfuerzo. No os hacéis una idea, ¿vale? Yo les conozco ya bastante bien, lógicamente sabéis que llevo colaborando con ellos mucho tiempo y eso al final es algo positivo en el sentido de que me ayuda a poder conocer a ese broker más a fondo. Y es un broker que está súper comprometido en poder ayudar, en poder aportar todo el valor posible a los traders. A mí, que llevo muchísimos años en esto, me cuesta mucho encontrar brokers así, os
lo puedo asegurar, porque los brokers por lo general es, bueno, ábrete una cuenta de trading con nosotros y luego ya nos olvidamos. Lo único que nos interesa es que pongas dinero y ya está. Y este broker, os lo digo en serio, no le interesa solamente eso, evidentemente al final es una empresa, lógicamente tiene sus negocios, pero está muy focalizado, sobre todo, os lo puedo asegurar, yo lo veo muy claro siempre, mes a mes, año a año, esforzándose por mejorar, por poder ofrecer más y poder ayudar a todos sus clientes. Aprovecho, bueno, a José también, que nos habla desde Buenos Aires. Fabio, ¿qué tal estás? Muy bien, chicos, os voy comentando, a ver, términos generales. Obviamente, quiero que vayamos de menos a más. Por eso, si esto, hay gente que muchas veces me dice, no, es que tenía dudas, pero por si era una tontería lo que iba a preguntar, me he callado, he preferido, por favor, no os calléis nada, no pasa nada, ¿vale? Muchas veces a lo mejor tendemos a pensar que lo que vamos a preguntar es una tontería o a ver qué van a pensar los demás, pero no nos damos cuenta de realmente lo útil que puede ser y que probablemente sea una pregunta bastante buena que pueda aportarnos mucho, tanto a vosotros como a todo el grupo. Así que esto es un poco feedback, ¿vale? Y ya os digo que cualquier cosita, paradme. Primero, base, algo muy simple, muy sencillo, que muchas veces se ha cuestionado. Yo me acuerdo cuando el COVID, que muchas veces se decía, no, Estados Unidos a lo mejor ya deja de ser una potencia mundial. Me acuerdo cuando teníamos los webinars, fijaros cómo pasa el tiempo, porque ya han pasado unos cuantos años, pero estaba en el punto de mira el hecho de pensar si Estados Unidos se va a seguir siendo potencia mundial o no. Evidentemente sigue siendo potencia mundial, sigue siendo principal referente a nivel mundial. Bueno, siempre ha habido como una colisión, ¿no?, entre China y Estados Unidos. La guerra comercial nos sonará, que ya con Donald Trump se vuelve a reanudar toda esta guerra comercial. Ahora hablaremos sobre ello, ya estuvimos hablando hace varios años con el mandato de Trump sobre este tema y claro, es algo que lo teníamos un poco ahí en el olvido, pero que ya os decía yo a finales de año, no sé si lo recordáis, que probablemente la guerra comercial volviera otra vez a su máximo auge y parece que efectivamente pues así va a ser, porque se le ve con mucha intención a Trump nuevamente de seguir amenazando a China, China respondiendo a Trump y bueno, pues veremos a ver cómo termina esto. El caso es que de momento nosotros tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos es un referente a nivel global. ¿Vale? Va a ser una potencia mundial. Bueno, es una potencia mundial, perdón, va a seguir siendo un referente a nivel mundial. Mucha gente me dice, vale, ok, lo sabemos, ¿vale? Todo esto que estoy diciendo, evidentemente, no es descubrir nada nuevo, porque ya somos conscientes perfectamente de todo esto. Pero hay mucha gente que lo que hace es, se pregunta, dice, vale, ¿esto en trading para qué me sirve? ¿Cómo le puedo sacar provecho a esta cuestión, a este punto? Es muy fácil. A ver, el hecho de que Estados Unidos sea una potencia mundial, un referente a nivel global, significa que cuando nosotros estamos operando en trading, por ejemplo, fundamentales que puedan salir, tanto si son, bueno, tanto si son fundamentales, digamos, más relacionados con Estados Unidos, que estén programados, como si no están programados, puede afectar. De estos que están programados, os voy a poner un ejemplo, que además lo tenemos muy cerca, mañana, ¿vale? Yo ya había estado diciendo estos días de atrás que iban a ser días tranquilos a nivel de análisis fundamental, pero que teníamos que tener cuidado con una noticia que se va a publicar el miércoles, es decir, mañana, y que esa noticia realmente sí podría afectar bastante a los mercados. Entonces nos iba a limitar mucho más la operativa. Es el dato del IPC de Estados Unidos, los datos de inflación, y que eso pues al final nos iba a obligar a mantenernos al margen de operar en cualquier mercado hasta que no se publique la noticia. Luego ya no se publique la noticia, vemos resultados, vemos reacciones de los gráficos y en ese caso ya sí que nosotros podemos empezar a operar. Claro, esto no pasa cuando salen los datos de la Unión Europea o no pasa cuando salen datos de Australia o de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque no es el mismo referente. ¿Vale? El euro, por ejemplo, es muy importante, pero cuando se publican datos del IPC en la Unión Europea, yo no me mantengo al margen de operar con gráficos que no estén relacionados con el dólar estadounidense. Perdón, con el euro. Al final, gráficos relacionados con el euro me mantengo al margen, pero con el resto de activos yo puedo seguir operando. Eso no pasa con el dólar, ¿vale? Siempre con el dólar, al final, noticias que puedan salir relacionadas con Estados Unidos, lo que nos obliga a nosotros es a mantenernos al margen de operar en cualquier mercado hasta no conocer ese resultado, porque hay muchísimas, muchísimas situaciones, os lo puedo asegurar, en las que nosotros estamos operando en los gráficos y de repente sale una noticia de Estados Unidos y gráficos que no están relacionados con el dólar se mueven con bastante fuerza, ¿vale? Eso es el referente mundial. El hecho de que Estados Unidos afecta a otros mercados que aparentemente no guardan ningún tipo de relación. Por eso siempre os aconsejo,
como va a ser mañana, cuando ya tengamos el videoanálisis, grabe el videoanálisis y os lo mande, pues os diré exactamente lo mismo. Pues nosotros lo que haremos es mantenernos al margen de operar con cualquier gráfico hasta conocer este resultado. En ese momento luego ya vemos reacciones, vemos comportamiento y ya vemos a ver qué podemos operar, ¿no? Qué podemos trabajar. Margarita, me decías, esto no hace que el trading se ponga más difícil y que cambie los patrones. Vale, no sé si te refieres, porque es verdad que he estado diciendo varias cosas, no sé si te refieres a la era Trump. En principio no, ¿vale? Si lo dices por la era Trump, que pueda ser más difícil el operar, os aseguro yo que no, porque es cogerle el punto, como yo digo muchas veces, ¿vale? Es decir, que si alguno de vosotros dice, oye, yo es que no estaba haciendo todavía trading cuando Donald Trump fue antes presidente de Estados Unidos, por ejemplo, pues puede generar cierta inseguridad, ¿vale? Para aquellos que no hayáis estado operando antes en el mercado, en aquella época, yo os digo que al final, al principio resultó un pelín complicado, pero al final es hasta que te haces y conoces más la manera de pensar de este hombre, en realidad, ¿vale? Y bueno, yo creo que no necesariamente, ¿vale? Ahora os voy a ir diciendo referencias que a nivel fundamental en los próximos días, las próximas semanas, pues sí que nos vamos a tener que fijar un poco más para poder entender mejor la situación económica de Estados Unidos ahora mismo a nivel de Forex, pero de momento podemos estar tranquilos. De momento, lo que no quita que siempre os lo aconsejo, antes de empezar a hacer trading, por favor, miraros el panorama fundamental no solamente Estados Unidos a nivel económico, si nosotros estamos operando, si estamos invirtiendo, tenemos que conocer bien cuál es el panorama fundamental. Abelardo, me decías que cómo ve el tema de aranceles, lo vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Ahora os voy a ir comentando porque obviamente es verdad, tenemos que conocer cuál es la situación en este momento por parte de Estados Unidos, qué es lo que podemos esperar. Así que, por supuesto, que ya os digo, ahora le vamos a echar un vistazo, ¿vale? Y os voy a ir comentando cosas que realmente tenemos que saber. A ver, también pautas importantes que quiero que tengáis en cuenta por parte de este tipo de mercados. Primero, es un activo refugio. El dólar estadounidense es el activo, uno de los activos refugio por excelencia. Es verdad, por ejemplo, pues otros casos más al margen, nos hemos encontrado siempre el dólar franco suizo, por ejemplo, el franco suizo también es un activo refugio. Luego, al margen del mercado Forex, tenemos el oro, también es un activo refugio importante. Pero el dólar estadounidense es uno de los principales referentes que se toman como activo refugio. Y nos viene bien tener en cuenta esa pauta, ¿vale? Es decir, el hecho de que sea un activo refugio significa que en el momento en el que nosotros nos encontramos, bueno, ¿cómo os puedo decir? En el momento en el que nos encontramos incertidumbre en los mercados, de repente hay un problema. Yo recuerdo un ejemplo que veis ahí, que es lo del coronavirus, ¿no? Cuando vino la pandemia, al principio, luego ya las cosas se fueron viendo un poquito más claras, pero al principio yo recuerdo que había mucha incertidumbre de qué era lo que iba a ocurrir. Antes de que se publicaran resultados, porque es verdad que luego, por ejemplo, ahí el dólar perdió mucho por el tema de que no se usaban mascarillas, que los datos de desempleo empezaron a aumentar con muchísima fuerza, ya la cosa fue cambiando un poquito más. Pero en principio, bueno, ante la incertidumbre, ¿no? Ante el no saber qué era lo que iba a ocurrir, realmente lo que pasó en ese momento fue que el dólar empezó a coger fuerza, empezó a coger valor, ¿vale? Y esto siempre ocurre en el sentido de que hay muchas dudas, mucha incertidumbre a nivel económico porque ha pasado algo y lo primero es invertir en el dólar. Eso es lo que hace que sea un activo refugio, ¿vale? Es esos activos que cuando hay problemas económicos, hay incertidumbre económica, directamente se trata de invertir en ellos porque son como, no es así exactamente, pero digamos como una especie de refugio seguro, ¿vale? Activo seguro en el que trabajar. Ese es el concepto que nosotros utilizamos cuando hablamos de activo refugio, ¿vale? Un activo que en momentos de incertidumbre tiende a la gente a tratar de invertir en él. Es decir, es como el activo en el que se tiende a refugiar un inversor cuando la situación económica está muy complicada. Relación con el dólar, del dólar con el oro. Y claro, hay mucha gente que me lo pregunta, ¿no? Bueno, el dólar y al ser dos activos refugio, es verdad que en momentos de incertidumbre, antes de publicarse resultados, siempre el dólar es el que suele coger valor, pero al oro le pasa lo mismo. El oro siempre ha sido un activo refugio que cuando hay una situación económica muy complicada tiende a coger valor también. Entonces esto genera muchas veces muchas dudas, porque hay mucha gente que dice, oye, entonces están relacionados el uno con el otro. No directamente, no necesariamente, pero en muchísimos casos sí.
¿vale? ¿Por qué? Porque el dólar en momentos complicados, como ya os he dicho, tiende a revalorizarse y el oro también. Salvo que sea un problema que afecte directamente al dólar o datos en Estados Unidos que no sean buenos, es todo lo contrario. ¿Vale? Pero si es una situación de incertidumbre en términos generales, que no tenga por qué afectar concretamente al dólar, en realidad, pues nosotros vemos cómo pueden aumentar ambos. El oro principalmente es ante cualquier problema económico, digamos que el dólar se tendería a fortalecer ante cualquier problema económico externo que no afecte a Estados Unidos, ¿vale? Es algo así. No sé, bueno, si esta parte no la entendéis me decís, pero bueno, es un poquillo quizás más complejo, pero al final de ir siguiendo los mercados y demás, luego se va entendiendo muchísimo mejor. Vale, entonces, bueno, a ver un momentito, yo creo que había un mensaje. Buenos días para Andrés. Margarita, me dices, ¿a qué se debe que el peso colombiano se ha valorizado frente al dólar y el euro lo contrario? Vale, tener en cuenta es muy sencillo. La situación económica de Colombia, datos que se publican, acontecimientos económicos no tienen nada que ver con el euro, con la Unión Europea. ¿Vale? Siempre pensar que cuando yo estoy trabajando con el peso colombiano contra el dólar estadounidense, con el euro contra el dólar estadounidense, tengo un factor común, que es el dólar, pero no se puede tratar ambos activos de la misma manera, precisamente por eso, porque la situación económica de Colombia no tiene nada que ver con la situación económica en la Unión Europea. ¿Vale? En esos casos tendríamos que conocer bien datos que se han publicado en Colombia, datos actuales de la Unión Europea para poder comparar, ¿vale? Siempre para poder ver la comparativa. Pero pasa lo mismo si estoy trabajando con el dólar australiano contra el estadounidense, con la libra dólar, con el dólar yen, con cualquiera de estos mercados. Es algo que puede pasar perfectamente. Vale, Margarita, me decías, me refiero al euro está bajando frente al dólar. Vale, sí, sí, bueno, ahora está un poquito parado. Es verdad que estos días, yo me acuerdo ayer, estaba esperando a que abriera la sesión y no había manera de moverlo. Ya parece que se está moviendo todo un poquito más. Yo personalmente no sé vosotros, bueno, ya lo habréis visto por el canal, pero yo me he centrado mucho, desde que ha empezado la semana, para mí están siendo una gran salvación son los gráficos relacionados con el yen japonés, porque los otros yo no los termino de ver todavía del todo claros y estoy esperando. Pero sí, efectivamente, Margarita decía, si el peso colombiano está subiendo frente al dólar. Pero por lo que os he dicho, al final, claro, no podemos comparar la situación económica de Colombia con la situación económica de la Unión Europea o datos que se hayan publicado. Por eso, los gráficos relacionados con el dólar estadounidense no están correlacionados entre sí. ¿Vale? Tenemos luego ya muchos factores que estudiar, pero podéis entrar en uno en compra, en otro en venta y pasa lo mismo con los otros gráficos que os he estado comentando. ¿Vale? Tenéis también diferencia de fundamentales publicados en Estados Unidos a nivel mundial. Esto hace referencia a algo que ya he estado adelantando hace un momento. ¿Vale? Hace un momento yo ya os he estado diciendo que cuando nosotros vemos que se publican datos, no es lo mismo que se publique un dato de Gran Bretaña a que se publique un dato de Estados Unidos. Esto es lo mismo que os he dicho hace un rato. Cuando se publica un dato de Gran Bretaña, yo me mantengo al margen de operar con gráficos relacionados con la libra. Ya está. Con el resto puedo operar. Cuando se va a publicar una noticia de Canadá, me mantengo al margen de operar con gráficos relacionados con Canadá. Y como ya os he dicho, pues evidentemente cuando se va a publicar una noticia que está relacionada con el dólar estadounidense, pues mi comportamiento en este caso es mantenerme al margen de operar con gráficos que están relacionados con el dólar y con cualquier otro activo. Por esa característica que os he dicho de que es una guía referente a nivel mundial. Vale, dólar en la era Trump. Vamos a ir afinando un poquito, ¿vale? Ya sabéis que este primer webinar es sobre todo de introducción. El próximo jueves, ya os voy adelantando, jueves, ¿qué día es? Es el día 13, si no me equivoco. Tenemos el siguiente webinar. Luego iremos viendo más cosas, ¿vale? Pero bueno, hay cosas que quiero perfilar ahora que me parecen bastante importantes antes de ver las próximas que hay programadas. Y en este caso, primero, vamos a ir contestando una serie de preguntas que me parecen importantísimas y que si no las entendemos, poco tenemos que hacer en los gráficos para poder entender los comportamientos, al menos algunos de los que se forman. Vale, dice, ¿se verán diferencias notables con el dólar en la era Trump? ¿Qué significa esto? Porque va un poco unido a la siguiente pregunta que nos dice por qué el dólar tiende a fortalecerse con la era Trump. Vale, me lo habéis hecho muchas veces esta pregunta y es importante que entendamos bien cuál es la respuesta y qué es lo que nosotros podemos esperar, ¿vale? El hecho de que el dólar se fortalezca
vosotros pensar el tipo de medidas que está llevando a cabo Trump, ¿vale? Está tratando sobre todo de controlar la migración, está tratando de poder potenciar más los productos a nivel interno, me refiero sobre todo, pues quiere evitar que haya tantas importaciones de otros países, quiere fomentar sobre todo el hecho de que se consuma producto nacional. Subiendo aranceles lo consigue. Por ejemplo, sabéis que uno de los principales exportadores a nivel mundial es China. ¿Vale? Y en su día hablamos lo de la propiedad intelectual. Si alguien no sabe lo que es el problema que hay entre Estados Unidos y China de la propiedad intelectual, decírmelo y puedo en algún momento determinado publicar algún vídeo, ¿vale? Para poder explicaroslo a aquellos que no lo sepáis y que, bueno, pues así podéis tener la información. El caso es que ya luchando contra esto y demás, al final Trump lo que está buscando es potenciar la economía de Estados Unidos, básicamente. Por ejemplo, poniendo aranceles a China, lo que intenta es que los productos que procedan de China, que entren en Estados Unidos, tengan que pagar aranceles bastante altos y con eso pues resulte como, digamos, menos atractivo el comprar a China. ¿Vale? Vosotros imaginaros, estáis en varios países, si alguno de vosotros está en Estados Unidos, le pilla un poquito más en primera persona, pero vosotros imaginaros que sois una empresa que está en Estados Unidos y que tiene que elegir entre comprar productos de Estados Unidos o comprar productos del exterior. Y resulta que tenéis un vendedor que es China que, bueno, pues os ofrece productos muy baratos, evidentemente. ¿Qué es lo que vais a intentar hacer? En estos casos siempre, pues lo que se intenta es velar por el negocio, ¿no? Y lo que se va a tender a hacer es comprar productos del exterior. Comprando a China. De esta manera, si Donald Trump impone aranceles bastante elevados a China, lo que intenta conseguir con esto principalmente, pues es que al final nos salga muchísimo más caro comprar a China que comprar producto nacional. De esta manera, comprando producto nacional, se potencia la economía de Estados Unidos, el Producto Interior Bruto se pretende que aumente y se favorece la economía. Todo lo que pueda ser impulsar la economía, favorecer la economía en Estados Unidos, ¿qué es lo que va a ayudar? Evidentemente a fortalecer al dólar. ¿Vale? Por eso el tema de la imposición de aranceles, digo por Trump, por supuesto a nivel de China, también bueno Canadá, México, sabéis que intentando controlar la migración y demás, Trump es muy asiduo a imponer aranceles a Canadá, bueno, México, yo sé, no sé si alguno de vosotros me está viendo desde México, pero yo sé que a México le tiene frito ya de tanto imposición de aranceles, fue hace 4 años, ahora otra vez. Eh, controlando, intentando controlar a los latinos. Bueno, lo que está intentando sobre todo al final es potenciar todo lo que hay dentro de Estados Unidos. ¿Vale? Y bueno, pues eso lo que hace es fortalecer el dólar. Hay mucha gente que se sorprendía porque tras el nombramiento de Trump todos los mercados cayeron en picado a favor del dólar. Precisamente es por esas expectativas que se crean que de momento se siguen confirmando a día de hoy y estamos viendo que efectivamente parece ser que la cosa pues no va a cambiar mucho. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿se verán diferencias notables con el dólar en la era Trump? Yo pienso que sí. ¿Vale? Cuando antes estaba Biden, la situación era muy diferente, la situación era bastante distinta. Y bueno, por cierto, solo te digo una cosa, si alguien está en el dólar yen, ¿vale? Que sabéis que es la operativa que tenemos abierta, solamente os digo eso, echar un vistazo, ¿vale? Para que lo controléis, que vea que está ahora subiendo, que tengo aquí varios gráficos también controlando, está subiendo y también la que hemos planteado el gráfico del día de hoy del australiano y en japonés, ¿vale? Para que lo controléis, vayáis asegurando beneficio, bueno, que estamos cerquita del take profit, solamente os digo eso, ya está. Vale, entonces, bueno, dice, ¿se verán diferencias notables con el dólar en la hora Trump? Como ya os digo, yo pienso que sí. Al final, el tipo de economía que trata de llevar Trump no tiene nada que ver con la que lleva Biden, con lo cual, pues, muy probablemente al final, evidentemente sí, ¿vale? Y el giro ese tan fuerte, más volatilidad se espera, obviamente, más impulsos, ¿eso puede ayudarnos a operar? Sí, siempre y cuando sepamos controlar. Pues hay que tener mucho cuidado al final de que el gráfico no se gire, no se dé la vuelta, entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado con eso. Margarita, me decías, hay muchos productos que no se pueden producir en Estados Unidos. Así es, efectivamente. Entonces se deben comprar caros y los consumidores deben comprar más caro. Eso es. Efectivamente, al final lo que son daños, como yo llamo muchas veces en este sentido, son como daños
colaterales, ¿no? Se está buscando que si se puede comprar en Estados Unidos, se compre, y eso pues al final redunda en que pues si en un momento dado tiene que comprar algo del exterior y afecta a ese tipo de artículo, porque ya sabéis que al final las subidas de aranceles son a determinados artículos. Si no, si yo quiero comprar algo que es un artículo que no le afecta, obviamente no voy a pagar más. Pero si tengo que comprar algo y los aranceles afectan a ese artículo en concreto, ya lo produzca Estados Unidos o no lo produzca Estados Unidos, evidentemente tendría que comprar más caro. Esa parte sí que sería perjudicial, ¿vale? Efectivamente, eso sí sería así. ¿Qué podemos esperar este 2025? A ver, el tema de la imposición a aranceles, yo sigo diciendo que va a estar a la orden del día. Donald Trump, un poco la manera de trabajar, la manera de operar de Donald Trump es, bueno, si no consigue lo que quiere, trata de imponer aranceles, amenazar con la imposición de aranceles para que los países traten de ceder. Al final, Estados Unidos es una potencia mundial importante, es un cliente potencial importante, es un socio potencial muy importante para otras economías. Entonces, pues en general, ¿vale? Es verdad que, por ejemplo, el comportamiento de China es muy diferente, pero hay muchas economías que con tal de que Donald Trump entre en razón, pues pueden ceder, intentar ceder, como por ejemplo, pues temporalmente, al menos de momento, han hecho México y Canadá, pues a la espera de comprobar a ver si efectivamente pues cumple, ¿no? con lo que ha pedido Donald Trump. Ha hecho una serie de peticiones y ha concedido un plazo de 30 días de suspensión de aranceles. ¿Vale? Eso fue la semana pasada. Trump dijo que iba a imponer aranceles a México, a Canadá, y ellos dijeron que bueno, pues iban a cumplir con unas ciertas condiciones que impuso Donald Trump. Entonces, de momento no ha impuesto los aranceles y lo que ha dicho es que lo iba a dejar en suspenso durante 30 días, un poco a modo de prueba, ¿no? Me imagino, pues para ver un poco si al final iba todo bien, no iba bien, o qué era lo que podía ocurrir, ¿vale? Es un poco el modus operandi que nosotros tenemos con este hombre, y ya os digo que si no habéis operado antes, cuando estaba Trump como presidente de Estados Unidos, poco a poco os iréis acostumbrando, pero ante la duda hay mucha gente que dice, oye, con Trump vamos a poder hacer buen trading. Sí, no os preocupéis, es cuestión de, como os he dicho, cogerle un poco el punto y ya está. Y saber al final, bueno, pues cómo funciona todo esto. Diferencia del dólar con el yen japonés y el euro. Esto yo lo he dicho hace un rato. ¿Qué pasa? Yo esto lo he visto muchas veces, imagino que vosotros también, muchos que lleváis un poquito más de tiempo, seguro que sí, que en realidad, claro, al final, fijaros qué es lo que pasa aquí en muchas ocasiones. Se amenaza a México, se amenaza a Canadá, ceden, parte, todo, bueno, el caso es que ceden para poder frenar eso. Donald Trump va a amenazar a China y ¿qué consigue? Pues China no baja la guardia, China no cede ante Donald Trump. ¿Por qué? Porque es una potencia mundial también muy importante. ¿Vale? Estamos hablando de una guerra de potencias mundiales al final. Entonces, China, digamos que está en una posición en la que, en cierto modo, se puede permitir el plantar cara a Estados Unidos por esa importancia que tiene a nivel económico. Entonces, China dice, no, pues si tú me subes los aranceles a mí, yo te subo los aranceles a ti, imponen más condiciones, y ahí es donde tenemos la famosa guerra comercial entre China y Estados Unidos. Por eso nos oye la guerra comercial entre Estados Unidos y otro país, porque China es la que le planta mucha cara y no está dispuesta a ceder en la mayor parte, al menos de las ocasiones, con respecto a las peticiones de Donald Trump. Por eso veíamos hace 4 años, yo me acuerdo, que era como, bueno, Donald Trump sube aranceles, China la devuelve con subir aranceles. Entonces, como China sube aranceles, coge Estados Unidos y vuelve a subirlo. Entonces, China se vuelve a picar, ve que Estados Unidos ha subido aranceles, pues venga, mira, pues ahora voy a imponer yo los aranceles. Y al final esto se convierte bueno, imaginaros, al final, en una lucha bastante larga, ¿vale? Esa parte sí que me interesa y la vamos a estar trabajando mucho durante este 2025, porque ya os digo que China no lo ha dicho todo, Estados Unidos no lo ha dicho todo también, entonces va a ser bastante interesante también que trabajemos con esto. Por eso ahí tenéis la diferencia entre el yen japonés, por ejemplo, y el euro, ¿vale? Evidentemente, el yen japonés está muy relacionado también con China, las divisas asiáticas tienen una relación bastante importante. Con el yuan chino no trabajamos porque tiene una manipulación bestial por parte del gobierno, pero con el que sí trabajamos, evidentemente, es con el yen japonés. Yo lo opero mucho. Ya os he dicho que esta semana, por ejemplo, yo le estoy dando muchísima importancia al yen japonés, y me parece que es un tipo de mercado que puede dar muy buenos beneficios. Entonces, en este tipo de casos, por ejemplo, evidentemente, pues también nos puede servir, y evidentemente, ya os digo, que nos va a servir.
Vale, entonces, bueno, más cositas, chicos. Movimientos del dólar en las próximas semanas, ¿vale? Esto ya lo vamos a ir concretando más, no os preocupéis, porque al final estamos en la primera sesión. Quiero que poco a poco vayáis asimilando, digiriendo todo esto que os voy diciendo, para que podáis entender lo máximo posible todo lo que os voy a estar explicando, ¿vale? Fundamentales a los que atenerse en las próximas semanas. Eh, bueno, yo os diría sobre todo, me interesa mucho la inflación de mañana de Estados Unidos. Hay muchísima preocupación, porque Powell principalmente lo que estuvo diciendo es que había que estar muy atentos a ver qué era lo que pasaba que decía que la inflación todavía iba siendo un peligro siempre y cuando Donald Trump fuera presidente de Estados Unidos. Entonces, evidentemente tenemos que tener en cuenta esto. Y ese suspenso que os he dicho, que se dio como hace una semana y pico, de los aranceles, de la imposición de aranceles en México y en China, mi consejo es que lo sigáis, ¿vale? No lo perdáis de vista, seguir echándole un vistazo porque sin duda nos va a ayudar muchísimo a entender muchos comportamientos también por parte de los gráficos, de los mercados. Entonces, no lo perdáis de vista, ¿vale? Ese suspenso, que es lo que nos dice amenazas de Trump con los aranceles y el margen de 30 días. ¿Cómo puede afectar? De momento todo tranquilo, ya lo habéis visto, que después de ese margen que se está dando, los mercados están tranquilos, todo va bien, nuestro análisis está siendo puramente técnico, estamos teniendo buenos resultados, bueno, dentro de que ayer, por ejemplo, estuvo un poquito más parado, pero parece que de momento todo se va comportando como se tiene que comportar. Y lo que a nosotros nos interesa mucho es cuando se vaya acercando ese plazo, ¿vale? Que vaya terminando ese plazo de los 30 días, pues qué es lo que nosotros podríamos llegar a esperar. Entonces, seguirlo, esa parte de lo de los aranceles me interesa muchísimo, ¿vale? Lo más cercano que tenemos ahora, que es eso, aranceles Canadá, México, y luego también el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Mi consejo, de hecho, es que cada día cuando empecéis a hacer trading, antes de nada busquéis en Google. En Google podéis buscar noticias relacionadas con China y Estados Unidos de esa guerra comercial para que vosotros pues podáis estar actualizados, sepáis si hay algo nuevo, hay algo que hay que tener en cuenta para los mercados, que sin duda va a ser importantísimo. Fijaros, nos dice también diferenciar entre Canadá y Estados Unidos, porque estas decisiones afectan también a Europa en relación a las acciones contra China. Que hay mucha gente que me lo dice, porque es verdad que ahora es un poco pronto todavía, ya se ha empezado a ver que afecta un poco de la misma manera, pero por ejemplo, yo recuerdo que en el pasado mandato de Trump, cada vez que se tomaban decisiones contra China, la Unión Europea también se movía con muchísima, muchísima fuerza el euro. Y mucha gente se extrañaba. De hecho, Alemania, esto os digo antes del coronavirus, obviamente, pero Alemania yo recuerdo que estuvo a punto de entrar en recesión, luego entró en recesión por el coronavirus, pero bueno, fue por el coronavirus, pero estuvo a punto de entrar en recesión debido a esa guerra comercial. Fijaros, para que os hagáis una idea, ¿vale? Estuvo a punto de entrar en recesión por esto. Y eso es para que podáis entender un poco mejor cuando os digo de la globalización a nivel económico que nosotros nos encontramos hoy en día, de que estamos en un mercado globalizado y que al final todo afecta. Hay mucha gente que dice, no, bueno, yo vivo en Europa, eso está pasando entre China y Estados Unidos, a mí no me afecta, no me tengo que preocupar, no pasa nada. Error, sí, hay que preocuparse y sí que pasa, ¿vale? Entonces, lo más importante, sobre todo al final, que tengamos como principal referencia el hecho como os estoy diciendo, ¿no? Que todo está conectado, todo está súper globalizado hoy en día y que todo afecta, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado también con este tipo de cosas. Por eso, pues, bueno, mmm, habría que ser conscientes, obviamente, de que como al final China está más relacionada un poco a nivel mundial, quizás las decisiones que se tomen contra China o las decisiones que China pueda tomar contra la Unión Europea puedan tener una mayor afección que las decisiones que Estados Unidos pueda tomar contra Canadá o contra México en relación a lo que pueda afectar, por ejemplo, pues a la Unión Europea. ¿Vale? Pero eso a nivel de globalización puede afectar un poco si toma decisiones de aumentar aranceles contra otras economías, pero en teoría la mayor afección la debería tener, como os estoy diciendo, pues contra precisamente China, ¿vale? Entre China y Estados Unidos siempre es lo que más va a afectar, no solamente a la Unión Europea, sino obviamente luego también a otro tipo de economías, como pueden ser la británica, australiana, es decir, al final ser conscientes de que esa relación es la que más va a poder afectar en los activos con los que nosotros normalmente solemos trabajar. Margarita, me decías qué pasa con Rusia, es verdad. Rusia de momento, a ver, sea para bien o sea para mal, pero de momento con Rusia podemos estar tranquilos, ¿vale? Por ahora.
Con el tema de imposición de aranceles, no os preocupéis, yo lo voy a estar siguiendo. Si al final en algún momento también nos tenemos que fijar en las noticias de Rusia, os lo diré, para que también lo tengáis en cuenta y para que también, bueno, pues lo utilicéis para vuestra operativa, pero en principio, que más puede afectar es eso, ¿vale? China y Estados Unidos. Que al final empieza a dar más por Rusia, empieza a comentar cosas. Vosotros pensar que Rusia tiene mucho poder a nivel nuclear, a nivel, bueno, más bélico, digamos. Tampoco le compensa o le conviene mucho de momento a Trump meterse mucho con Rusia, ¿vale? No quiero hablar muy alto porque basta que diga esto para que empiece. Pero Rusia tiene muchísimo poder, no es el mismo poder que el que, por ejemplo, pueda tener China. Es un país bastante tenido en general y hay que tomar decisiones o tomar acciones, mejor dicho, con mucho más cuidado, con mucho más tacto, ¿vale? Por lo menos es mi opinión, que con otro tipo de economías. Entonces yo creo que es sobre todo el respeto que pueda haber el hecho de que al menos de momento no haya dicho nada. Por eso os digo que ahora, por ahora, no os preocupéis si al final sí que se ve algún resquicio, algo que, digamos, esto sí que puede afectar, os avisaré, obviamente, pero de momento podemos estar tranquilos. Daniel, me dices, ¿qué pasa con las declaraciones del presidente de la FED y los miembros del FOMC? Vale, bueno, concrétame a qué declaraciones te refieres, ¿vale? Para que pueda comentaros. Vale, esto al final, todo esto que os estoy comentando es importante. Sobre todo lo que se trata, como os he dicho, es de crear unas bases, crear unas pautas, que son las que nos van a estar ayudando luego para poder ir focalizando. Mi idea es que a lo largo de estos webinars, de esta masterclass en concreto, nosotros nos vayamos centrando para poder ir entendiendo luego activos. Me gustaría que vayamos analizando activos con mayor profundidad para que podamos entender lo máximo posible el tipo de comportamientos del mercado y para que, bueno, pues así nosotros podamos tomar algún tipo de decisión. Me gustaría, si podemos hacer análisis completos de gráficos relacionados, así que pueda haber yo más interesantes relacionados con el dólar, estaría muy bien y me gustaría que los viéramos. Vale, chicos, por supuesto, si tenéis alguna propuesta concreta, yo siempre os lo digo, que ya sabéis que podéis escribir a Tigmil, me podéis escribir a mí directamente, que yo estoy encantada también de poder oír esas propuestas. Os voy a ver el jueves, ¿vale? A la misma hora de siempre, el jueves tenemos la próxima sesión, vamos a seguir trabajando muchísimo más. Tenéis ahí también las conexiones de Tigmil en Facebook, en Instagram, en YouTube, también para que las podáis seguir. Así que chicos, bueno, y muy pendientes de esas dos entradas que hoy os he puesto de manera pública, que tenemos abiertas en el gráfico del dólar yen, en el gráfico del australiano yen, que nos están dando más de una alegría. Estamos ya cerca del cierre de la sesión europea, así que yo lo que os aconsejo, ¿vale? Es que vayáis también con cuidadito, gestionando bien el riesgo. Si tocamos el take profit, todos están contentos, pero sobre todo asegurarnos de que podemos sacar la máxima ganancia posible. Así que un placer estar con vosotros, equipazo. Ya sabéis, el jueves os espero a la hora de siempre. Vamos a seguir ampliando más información. Espero que este webinar de verdad os haya sido de muchísima utilidad para ir creando ya esas bases. Y nada, en 2 días estoy de vuelta con vosotros y obviamente seguimos con mucho más.